Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vayan del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuantos más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con su dura servidumbre en hacer barro, ladrillos, en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no haciendo como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Y el rey de Egipto las hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos das de estar delante de ti. Te doy gracias, Señor, por el comienzo de este estudio que tendremos a lo largo de todo este año. Te doy gracias, Señor, porque tus promesas son fieles. Te doy gracias porque todo lo que tú has prometido se ha cumplido. Bendice, Señor, tu pueblo en esta mañana que está reunido. Bendice esta serie del libro de Éxodo, Señor, y ayúdanos a ver tu palabra de la manera en la que tú la inspiraste, Señor. Ayúdanos a poder ver tu palabra y enamorarnos de tu palabra, y que cuando leamos Éxodo lo veamos siempre con los ojos de Jesús. Bendice tu palabra, habla nuestras vidas, y la honra y la gloria y la alabanza y el poder, la magnificencia, los aplausos, el merecimiento, solamente sean dados a ti, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús nuestro Dios, amén. Puede tomar asiento, hermanos. El título de la serie de este año, hermanos, del libro de Éxodo, lleva como nombre Liberados para su gloria. Es el título de esta serie. Cuando vamos a estudiar Éxodo, vamos a hablar del nombre como Liberados para su gloria. En diferentes puntos de Éxodo, Dios le dijo a Moisés que él sacaría a la nación de Israel con mano poderosa para que todas las naciones lo conocieran a él.
Queridos hermanos, la liberación de la nación de Israel no fue solamente para liberar a un pueblo oprimido, sino que fue liberar a un pueblo para que le honrara y le glorificaran a él. Y sin duda alguna, hermanos, este precioso libro, hermanos, tiene unas enseñanzas maravillosas, pero todo gira alrededor de la obra de nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Ahora, el libro de Éxodo, hermanos, presenta la narración de la esclavitud y liberación de la nación de Israel a Egipto. Israel había estado en esclavitud por 400 años. Ahora, esto sabemos que Israel estuvo 400 años porque en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14, Dios le había dicho a Abraham que su pueblo, su descendencia, iba a llegar a la nación, iba a llegar a una tierra ajena y que estarían en esclavitud por 400 años, pero después serían liberados con mano poderosa. Dios le dijo eso a Abraham en Génesis 15. Los israelitas habían llegado a la nación de Egipto a habitar en ella porque se desató un periodo de gran hambruna en toda la tierra. En la tierra de Canaán y a sus alrededores había una gran hambre cual nunca la hubo. Y esta gran hambre había sido profetizada o había sido revelada a través de la vida de José en un sueño de una alegoría de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 años de prosperidad y 7 años de hambre. Hermanos, todo lo que pasa en la vida, Dios lo tiene bajo control. José no llegó a Egipto solamente por obra de la casualidad. José llegó a Egipto soberanamente para ser el instrumento que Dios usaría para preservar la vida de la nación de Israel. Nunca olviden eso, hermanos, y quiero que lo tengan en la memoria. Dios llevó a José soberanamente a Egipto para que por medio de José diera alimento a las naciones, sobre todo a la nación de Israel, para preservar la vida de la nación de Israel. Vamos a estar viendo mucho eso en el libro de Éxodo. Entonces vemos, hermanos, que José está en Egipto vendido por sus hermanos. Hay una gran hambre. Y entonces Jacob manda a sus hijos a buscar comida y llegan a José. Ellos no sabían que José era el gobernador de Egipto y entonces empiezan a tratar de buscar que haya alimento para ellos. Esos 7 años de abundancia, José sabiamente, obviamente sabiduría por parte de Dios, le dijo a Faraón: vamos a almacenar el alimento, vamos a guardar alimento, porque 7 años de hambre vendrán y tendremos suficiente para amortiguar esos años. En Génesis 46:1 se nos menciona que Israel salió con todo lo que tenía rumbo a la nación de Egipto. Las condiciones de la hambruna eran graves, por lo cual estos israelitas habitaron en la tierra de Gosén, que es en el país de Egipto. José había hablado con Faraón y Faraón le dijo: ven, trae a tu padre y trae a tus descendientes, tráelos acá. ¿Qué saben hacer? No, pues somos pastores de ovejas, hemos trabajado la tierra. Entonces Faraón dijo: bueno, este pueblo me va a servir para trabajar mis ovejas, mis ganados, y ellos van a habitar en la tierra de Gosén. Ese era el lugar donde los israelitas, los descendientes de Jacob, empezarían a habitar en la tierra de Egipto. Posteriormente, hermanos, en el capítulo 50 de Génesis, acompáñenme un momento por favor ahí, Génesis capítulo 50, vemos algo interesante aquí, hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 24. José está a punto de morir ya. Han pasado los años, Israel ha habitado en Gosén, Israel ha habitado en medio de los egipcios, pero no olviden esto, hermanos, Israel se ha ido multiplicando constantemente. Israel ha ido abundando en gente, es decir, se han reproducido los israelitas. Génesis 50, 24. Miren lo que José, el soñador, había dicho a los descendientes. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente, ¿qué, hermanos? Cuidará de ustedes, los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: vean lo que dijo José: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Vean lo que José está diciendo: Dios cuidará de ustedes.
Ustedes no son una obra de accidente ni casualidad. No, Dios tiene promesas para ustedes. Y el día que se cumplan esas promesas de Dios para ustedes y vayan a salir de esta tierra de Egipto, cuando salgan se van a llevar mis huesos de aquí, no me van a dejar enterrado aquí. Y dijo José, cuando ustedes salgan, irán a la tierra que Dios ha prometido darles. Queridos hermanos, este es el marco con lo que cierra Génesis y empezamos Éxodo. Mire lo que dice Éxodo 1. Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Y aquí se nos menciona la familia de Jacob, los descendientes de las tribus de Jacob, que viene siendo Israel. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Qué son estos, hermanos? Hijos de Jacob, tribus ya por nombre de sus hijos, y obviamente sus descendientes de esas tribus. Todas las personas que descendieron de Jacob, miren los que fueron a Egipto, 70 almas, y José ya estaba en Egipto. Es decir que 70 personas se trasladaron a Egipto aquella vez por la hambruna. Y ahora el panorama en Éxodo es diferente. Ahí ya no son 70 personas, ahora es un pueblo grande. Ahora es un pueblo numeroso. Ahora es un pueblo, según el texto, poderoso, grande, multiplicándose en gran manera. Dice el versículo número 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Moisés nos relata que esa generación de José ya había muerto. Ya no estaba la generación que estuvo con José, pero tampoco, hermanos, no solamente la generación que estuvo con José ya no estaba, tampoco ya no estaba Faraón. Aquel faraón que había puesto a José como el gobernador de Egipto, ya no estaba aquel faraón que había tenido misericordia de los hijos de Israel, ya no estaba aquel faraón que reconoció que Dios usó a José para preservar la vida de su pueblo. No, las cosas ya cambiaron, el panorama ha cambiado. Ahora se levantó un nuevo rey que no conocía a José, que no conocía nada de lo que ellos habían hecho, y que empieza a haber un gran problema para este rey, nuevo faraón. Él dice: esta nación de Israel ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Y hermanos, Faraón no le tenía miedo a que la nación creciera por causa de víveres. Faraón tenía temor de que la nación de Israel creciera como lo hizo, porque tenía miedo a que ellos se pusieran a favor de enemigos que les quitaran el país y los conquistaran. Ahora hay un problema. Faraón ve cómo esta nación de Israel crece, y entonces dice Faraón: hay que hacer algo para detener esto. Volvemos a lo mismo. Este faraón no conocía a José ni la obra que Dios había hecho por medio de José, y este faraón quiere detener el crecimiento de la nación de Israel. Hermanos, el libro de Éxodo nos va a relatar a grandes rasgos no solamente la salida de la nación de Israel de la tierra de Egipto. Nos va a relatar, hermanos, que a través de este precioso libro, este libro de Éxodo, es un marco maravilloso de la redención que hemos obtenido en Cristo. El Mesías prometido vino al mundo como el libertador de nuestras almas. Así como Dios, por medio de Moisés, liberó a la nación de Israel con mano poderosa para ser un pueblo especial para él y mostrar su gloria, así Dios, por medio de Cristo, lo envió para ofrecer el sacrificio por nuestra libertad, para hacernos un pueblo especial para su gloria a todas las naciones. Y el tema que abordaremos el día de hoy, hermanos, se llama su promesa preservada. En este capítulo analizaremos cómo nuestra redención en Cristo es efectuada por el sostenimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham, y cómo Dios cumple maravillosamente su promesa a pesar de las adversidades existentes. Queridos hermanos, déjenme decirle una noticia maravillosa. Dios es fiel a sus promesas. Es fiel a sus promesas.
No habría redención. Escuche bien. No habría redención, no habría liberación si lo que vamos a estudiar ahorita se hubiera efectuado de forma negativa. Si Dios no hubiera preservado su promesa en este texto, en el capítulo 1, no hubiera habido liberación en el capítulo número 12 y no hubiera habido redención cuando nuestro Señor Jesucristo vendría. Hermanos, Dios está al pendiente de sus promesas y las cumplirá en el momento que Él lo ha determinado hacer. Por más que parezcan que ya tardaron. Por más que parezca que Dios se olvida, hermanos, Dios nunca se olvida de sus promesas. En primer lugar, hermanos, vamos a ver su promesa bajo ataque. Su promesa bajo ataque. Acompáñenme por favor ahí al versículo número 7, por favor. Versículo 7, versículo número 14. Vamos a ver la promesa de Dios bajo ataque. Pero todos los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan del país. Aquí notamos, hermanos, un primer problema dentro de este marco. Este rey, este nuevo rey, este faraón que no conoce a José, que no conoce nada de la obra de José, ve a una nación que se ha multiplicado en gran manera. Aparentemente, hermanos, esta nación es una nación poderosa, es una nación fuerte, es una nación grande. Gracias, hermano, qué amable. Gracias, hermano. Es una nación grande, poderosa, es una nación fuerte. Ahora, faraón, hermanos, miren lo que dice el versículo número 9. Y dijo a su pueblo, está hablando de Faraón: miren al pueblo de los hijos de Israel, es más numeroso, más fuerte que nosotros. Mire el plan, mire el ataque del plan de Faraón. Vamos a proceder con astucia, no sea que este pueblo se multiplique y en caso de guerra, pues se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya del país. Lo que Faraón quiere hacer es detener el crecimiento de los israelitas. Él no teme por los víveres, él teme de que los hijos de Israel han crecido tanto y han sido tan grandes, tan poderosos, que un día si una nación quiere invadir, haga alianza con Israel y los terminen conquistando a ellos. Entonces Faraón tiene temor de eso. Y ve cómo los israelitas crecen y crecen y se multiplican en gran manera. Y no se explica a él cómo es que esta nación ha crecido en gran manera. No se lo explica humanamente hablando. Entonces él dice: hagamos algo, vamos a detener esta multiplicación que no entendemos qué está pasando y vamos a idear un plan. Vea el plan, verso 11. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba, hermanos? Más se multiplicaban, más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a tener temor de los israelitas. El plan era este: vamos a oprimirlos más. Vamos a tratarlos con dureza, vamos a tratarlos con rigor, vamos a humillarlos, vamos a tratar de apachurrar su ánimo con más trabajo, con más cargas, con más dureza, para que estos empiecen a ceder, estos empiecen a mermar, para que estos empiecen a dejar de crecer, de multiplicarse. Y el plan de Faraón era tratar de evitar que los israelitas siguieran reproduciéndose, siguieran creciendo. Note que, hermanos, ordenó a todos a hacerlos trabajar con duras tareas, con rigor. Probablemente doblaron el turno, probablemente les pusieron más cargas. Dice que pusieron capataces. Muchos de estos capataces a los esclavos lo que hacían era hacerlos trabajar, como diríamos aquí en México, a destajo, latigándolos y forzándolos y haciéndolos dar más allá de sus propias fuerzas para hacerlos desfallecer. El plan de Faraón sonaba inteligente, sonaba genial para poder hacer que esto se detenga. Pero cuando Dios abre la puerta no hay quien cierre, hermanos.
Esta multiplicación sobrenatural era una promesa de Dios, hermanos. Acompáñenme a Génesis 12, hermanos, por favor, rápidamente. Vamos a un poquito de contexto literario para reforzar esto que estamos viendo. Mire Génesis 12. ¿Por qué los israelitas se multiplicaban así en gran manera? Mira, hermano, lo que dice Génesis 12. Esta multiplicación no era más que la promesa de Dios a ellos. Mire Génesis 12. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Cada vez que leo estos dos versículos que siguen, se me pone la piel chinita. Imagínate que tú eres Abraham y Dios te está diciendo esto a ti: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas, ¿qué dice, hermanos? Todas las familias de la tierra. Dice Dios: haré de ti una nación grande, una nación grande. Génesis 22, por favor, también. Génesis 22. Génesis 22, hermanos. Mire lo que Dios le dice a Abraham. Versículo número 16. Desde el 15 dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Si tiene una pluma, separador, color, lo que sea, póngalo en medio de Génesis 22. Más adelante regresaremos aquí a este texto. Pero note cómo Dios, hermanos, está prometiéndole a Abraham. Lo hizo también con Isaac, lo hizo también con Jacob, una promesa, un pacto. Yo multiplicaré tu generación, tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Es decir, tu descendencia será innumerablemente grande. ¿Y qué estamos viendo en Éxodo 1, hermanos? La nación de Israel estaba creciendo poderosamente. Faraón quiere detener esto, pero dice la escritura que cuanto más los oprimían, ¿qué hacía Israel? Más se multiplicaba. Aunque la promesa de Dios esté bajo ataque, aunque las promesas de Dios quieran ser atacadas por el enemigo, hermano, las promesas de Dios seguirán firmes. ¿Sí está escuchando, hermanos? Las promesas de Dios seguirán firme. La obra de Dios jamás será detenida. Lo que Él ha prometido se cumplirá a cabalidad, porque nuestro Dios es fiel. No importa cuántas circunstancias, no importa cuántas adversidades, no importa cuántos ataques, las puertas del Hades no prevalecerán contra su pueblo. Él es fiel. Y esta promesa estaba bajo ataque. Sin embargo, Dios, soberanamente hablando y de una forma providencial, Dios seguiría cumpliendo a Israel lo que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. En Éxodo vamos a ver muchas veces hablar de Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, resaltando al Dios de la promesa, al Dios de los pactos. Hermanos, lo que Dios les está recordando en Éxodo a todos los israelitas, a nosotros aún, es que Dios es un Dios de pactos. Y que Dios va a cumplir lo que Él ha determinado hacer. Pese lo que pese, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios cumplirá lo que ha prometido. Ahora, la esclavitud de la nación de Israel, hermanos, es una imagen de la esclavitud en la cual nosotros estábamos en nuestra vida pasada. Nuestra esclavitud no provenía de un dominio humano, no provenía de un gobierno. Nuestra esclavitud provenía de nuestro propio pecado. Éramos cautivos de nuestra propia naturaleza. Cristo dijo en Juan 8:34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Israelitas estaban oprimidos por Faraón. Nosotros estábamos oprimidos por nuestros propios delitos y pecados.
Dice la palabra de Dios en Efesios que obedecíamos o hacíamos, hermanos, lo que era conforme a nuestra naturaleza. Seguíamos los deseos de nuestra carne, seguíamos nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, y nos tenía el pie en el pescuezo el enemigo de nuestras almas. Éramos esclavos de él, estábamos bajo esclavitud de él. Pero Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan dice, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esa era nuestra condición. Un pueblo oprimido por causa de su propio pecado. Hasta este tiempo, y no vayamos a adelantarnos a más adelante de Éxodo, hasta este tiempo vemos un pueblo oprimido todavía. Todavía no está un pueblo liberado. Todavía vemos un pueblo oprimido. Y nos vamos a ir quedando en este marco y vamos a ir viendo poco a poco. Pero en este momento hay un pueblo oprimido. Han pasado los años y pareciera que la promesa de Dios se ha tardado en llegar. Han pasado los años y pareciera que Dios no estaba ahí. Sin embargo, en un plano de la eternidad, hermanos, Dios estaba orquestando todo para cumplir su promesa. Y muchas veces nosotros no vamos a entender lo que pasa. Muchas veces para nosotros será tardado las cosas que Dios ha determinado. Pero hermanos, aunque tú pienses que Dios ha tardado, Él de alguna manera Él sigue trabajando en su plan. Dios siempre cumplirá lo que ha prometido hacer. Y lo vemos aquí. La promesa de Dios nunca falla. Dios, a través de la descendencia de Abraham, prometió no solamente una nación grande, sino que prometió una simiente. Regresemos a Génesis 22, por eso les mencionaba, pongan una pluma ahí. Dios, por medio de Abraham, no solo prometió que Israel sería una nación grande, como decir, pues sí, Dios les prometió ser una gran nación, ¿y eso qué? No, porque detrás de esa nación vendría la simiente de Abraham. Vea lo que dice Génesis 22, versículo 18, continuando donde nos quedamos anteriormente. Dice: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Dice Dios a Abraham: Abraham, tengo una promesa para ti, tu descendencia será grande, sí, por medio de ella yo seré bendecido, tú serás bendecido, sí, serán bendición de las familias de la tierra, sí, pero de esa generación, de esa descendencia que yo te estoy prometiendo con la arena del mar, hay una simiente, y a través de esa simiente todas las naciones serán bendecidas. Acompáñame a Gálatas 3:16 para ver la simiente. ¿Quién es esta simiente? Pablo nos contesta y nos dice: ¿quién? Gálatas 3:16. Dice la palabra del Señor: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia. La Reina Valera dice: a tu simiente. Es decir, ¿quién, hermanos? Cristo. Esa bendita simiente es Cristo. Esa promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob, esa bendita promesa hecha a ellos, realizada en Éxodo, librada en Éxodo y por los restos de las generaciones, fue cumplida cuando el Salvador del mundo, la simiente de Abraham, la raíz de David, el vástago de Isaí, vino a este mundo para darnos una verdadera libertad. Aunque su promesa esté bajo ataque, Dios sigue siendo fiel en ella. Por eso, esta promesa bajo ataque, en segundo lugar, está bajo su cuidado ahora. Ahora vemos la promesa de Dios bajo cuidado. Mire por favor Éxodo, regresemos por favor a nuestro texto. Éxodo 1. Éxodo 1. Yo no sé tú, hermanos, pero era que estaba estudiando Éxodo, hermanos, estoy tan contento de estudiar este precioso libro. Porque no solo es un libro de historia, de ver cómo Dios sacó un pueblo. No, es el libro de la redención, de la historia de la redención. Y podemos ver la redención a través de este libro, hermanos. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica, porque toda la Biblia nos lleva a Cristo. Toda la Biblia. Mire lo que dice, hermanos, versículo número
15, vemos que los amargaron la vida, los pusieron a hacer grandes trabajos. Faraón dijo, con esto vamos a detener esta descendencia que está en aumento. Mira el 15, entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, viendo que entre más los suprimían, ¿qué pasaba? Más se multiplicaban. Entonces Faraón hace otro plan. Habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra, aquí en la versión de las Américas dice Púa, allá dice Fua, lo mismo. Y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán la muerte, pero si es una hija, entonces viva. Vea cómo Faraón intenta otra vez detener la multiplicación de los israelitas. Él dice, bueno, vamos a cambiar el método. Ya los oprimimos, ya los amargamos, ya los hicimos trabajar tanto. Bueno, vamos a cambiar. Ahora vamos a asesinar a todos los varones recién nacidos que vengan para evitar la procreación, para evitar la multiplicación. Quiero que escuchen, hermanos, vea cómo Faraón todo lo ve desde una manera humana. Él dice, si freno a los varones, la procreación se acaba. Lo que Faraón no entendía es que esta procreación era divina. Y contrata o manda a llamar dos mujeres hebreas, Cifra y Fua. Lo que iban a hacer es lo siguiente: cuando la mujer iba a dar a luz, a través de los dolores de parto, se llamaba a la partera, se mandaba a traer. Entonces la partera tenía el momento de recibir al niño y decía Faraón, al momento de recibir ese niño, luego lo van a matar. Mírenme acá, hermano. ¿Qué fue lo que hizo que estas mujeres no hicieran lo que Faraón les pidió? Ay, wow, ya me gusta, tan atentos, qué bueno. Es eso, hermanos. Versículo 19. ¿Quieren predicar ustedes, hermanos? Versículo 19, perdón, versículo 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. No fue un aspecto moral, hermanos. Ay, pobrecitos los bebés. No, ¿cómo voy a matar a un bebé? No. No fue algo moral. No fue porque fueron sus hermanos hebreos. No, ellas temieron a Dios. La palabra temer indica una reverencia u honra. Estas mujeres honraban a Dios, ponían a Dios por encima de Faraón. La Biblia no nos dice, el texto no nos dice si las mujeres conocían este pacto o esta promesa. No nos dice eso. Lo que sí sabemos es que estas mujeres en algún momento, en su sentir, en su corazón, vino una reverencia, un temor hacia Dios y detuvo que ellas hicieran semejante acción. Hermanos, ellas prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿cuál era el marco? Una promesa. No solo estaban preservando la vida de niños, no, estaban preservando la promesa de Dios. Estas mujeres eran el instrumento que Dios iba a usar para seguir preservando su promesa. Hermanos, Dios siempre preservará su promesa. Aunque el mundo diga lo que diga, aunque pase lo que pase, suceda lo que suceda, y vengan un montón de personas intentando persuadir y engañar, manipular, todo lo que Cristo ha dicho se va a cumplir. Y un día, así como Él se fue, un día así volverá. Dios jamás dejará caer a tierra ninguna de sus promesas. Y Dios usó a Cifra y Fua o Púa para evitar que esto sucediera. Ellas sienten un temor reverente a Dios. Ellas sienten una autoridad, una honra más grande por Dios que por propio Faraón. Y ellas dicen, no vamos a hacer tal cosa. Versículo 18. Aquí viene un momento importante, hermanos. El rey de Egipto las hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? Y han dejado con vida a los niños. Hermanos, esto que ellas hicieron fue tremendo, porque ellas se expusieron a perder incluso la vida si Faraón hubiera querido. Qué tremendo esto. Si Faraón hubiera querido, las hubiera mandado matar, porque las confronta y les dice, ¿por qué no hicieron lo que les pedí?
Ahora ellas dicen, ¿no? Las parteras, ellas dicen en el versículo número 19, porque las mujeres hebreas son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Entonces ellas le dicen, no, pues no es que cuando llegamos nosotros ellas ya dieron a luz y pues ya preservaron sus hijos. Pero detrás de ellas sabían que no era esta la razón, sino que ellas sabían que Dios tenía un plan. Hermanos, este temor que Dios puso en ellas o que ellas tuvieron fue usado por Dios para que su descendencia pudiera seguir con vida. A lo largo de la historia de la Biblia vamos a ver cómo una y otra vez intentan exterminar a la descendencia de Abraham. ¿Dónde más vemos eso? En Esther. Amán intenta exterminar, pero ¿sabe qué, hermanos? Cristo siempre mantendrá su promesa en pie. Génesis 12:1 vemos una promesa para estas mujeres, porque este temor que ellas expresaron, esta valentía de poder guardar la vida de los niños, tuvo una recompensa maravillosa. Verso 20, Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Había una promesa también a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren. Hermanos, Dios había bendecido a estas mujeres por haberlo honrado a Él primero. Dice que Él prosperó sus familias. En otra traducción dice que Dios edificó sus casas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios les dio a ellas familia también, más familia. Dios honra a los que le honran. Y quiero aplicar esto a la siguiente parte, hermano. La iglesia tiene un mandato específico. ¿Cuál es el mandato de la iglesia, hermanos? Y de hacer discípulos, ¿a dónde, hermanos? Dios quería librar a la nación de Israel para que todas las naciones conocieran ¿qué? Su poder y su gloria. Pero para que todas las naciones lo conocieran, ¿a quién? A Él. El Señor quiere que prediquemos el evangelio para que todas las naciones lo ¿qué? Y cuando como Cifra y Fua somos el instrumento que Dios usa para obedecer y cumplir las promesas que Él ha hecho, para que la gente le siga, Dios bendecirá grandemente nuestras vidas. Somos un instrumento, no preservando la vida de bebés, sino preservando el evangelio de la gracia y predicándolo a toda criatura. Dios bendijo a estas mujeres por su temor reverente. Pero no era solamente, hermanos, eso, sino que en Cristo, hermanos, Dios ha manifestado su fidelidad. Él cumplió su promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. A través de la sangre preciosa de Cristo hemos, hermanos, obtenido libertad. Cristo es el cumplimiento de lo que Dios prometió de antemano. Podemos ahora gozar de comunión con el Padre. Podemos ahora disfrutar de la libertad del pecado, pues Cristo es la promesa fiel de Dios, hermanos. Ahora nosotros fuimos bendecidos con esa promesa hecha a Abraham. Fuimos hecho pueblo de Dios. Dios nos bendijo a causa de esta promesa maravillosa. Mire Gálatas 3, hermanos, versículo 8 al 14. Si estamos aquí, hermanos. Mire Gálatas 3, hermanos. Gálatas 3. Estas mujeres temieron al Señor y a través de ese temor preservaron la vida de estos descendientes y fueron bendecidas. Nosotros fuimos bendecidos por la promesa hecha carne, Cristo. Fuimos hechos parte del cuerpo de Dios, hermanos. Miren lo que dice Hechos de Gálatas 3, 8 y 9. La escritura, previendo que Dios justificaría a quienes, hermanos, esos éramos nosotros. ¿Se está escuchando?
Esos éramos nosotros. Pero mira lo que dice: previendo que Dios justificaría a los gentiles. Es que estas parteras no solo preservaron la vida de unos niños, preservaron para que el Mesías viniera. Y no solo para que el Mesías viniera, sino para que cada pueblo, lengua, nación fuera parte del pueblo de Dios. Dios de antemano lo había previsto, Dios de antemano lo había prometido, y nosotros somos el resultado de su fidelidad. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Mira lo que siga leyendo, hermanos. Dice la escritura: previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo número 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Nos qué, hermanos? Nos libertó de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Wow, hermano, Dios bendice a los que en su promesa han creído. Por eso estas parteras fueron bendecidas, creyeron en Dios. Prefirieron a Dios antes que a Faraón. Prefirieron la gloria de la fe, que no puedes ver lo obtenido por lo momentáneo y lo visible. Ellas prefirieron la bendición de Dios. Wow, hermanos, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su promesa es fiel. Su promesa fue bajo ataque, pero Dios preservó su promesa. Y los hijos de Israel se siguieron multiplicando. Queridos hermanos, todavía seguimos viendo en Éxodo, ¿verdad? Para concluir, porque esta es la escena que vamos a tratar la siguiente ocasión. Éxodo 2, 22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero toda hija la dejarán con vida. Mira, Faraón sigue persistente y dice: bueno, no me funcionó amargarlos, no me funcionó las parteras, ahora voy a decretar que a todo hijo que nazca varón lo van a hundir en el río. Vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, para los que son amantes de las series, vamos a ver el siguiente episodio si se cumplió lo cometido. Pero yo quiero concluir con esto, en esta escena nada más. Queridos hermanos, somos libres por Cristo. Dios ha sido fiel, preservó su promesa para otorgar libertad a los cautivos. Y si Dios fue fiel en preservar su pueblo, seguirá siendo fiel para cumplir cada una de las cosas que nos ha prometido. No debemos de temer a las adversidades ni circunstancias, más bien debemos temer a aquel que es fiel, que ninguna de sus palabras caerán a tierra, pues solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y como dice Juan: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es el verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y si estamos en el verdadero, entonces no tenemos por qué temer. Dios cumplirá sus promesas. Su promesa será siempre preservada. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque nosotros somos el resultado de esa promesa, porque alcanzamos bendición por medio de esa maravillosa promesa.
porque nuestras familias aún han sido bendecidas con el Evangelio, porque nuestras generaciones podrán ser bendecidas con el Evangelio, porque Cristo es la manifestación de tu fiel promesa cumplida. Padre, perdónanos porque dudamos de ti. Perdónanos cuando hemos dudado de ti. Porque tú no estás dormido, Señor. Tú sigues actuando aunque yo no lo vea. Tú sigues orquestando todo aunque yo no lo pueda percibir. Porque fiel es el que lo ha prometido. Gracias, Señor. Porque nuestra salvación es el resultado de la bendición por la fe en tu promesa. Que nuestros corazones hoy puedan estar dispuestos a servirte y seguirte, sabiendo que tú eres nuestra única esperanza. Te amamos, Cristo. Tú eres el resultado de esa promesa preservada. Gracias, Señor, porque ahora fuimos hechos un pueblo especial para Dios, porque fuimos liberados para su gloria. Bendice tu palabra y gracias por poner en mi corazón esta serie del libro de Éxodo. Háblanos semana a semana, Señor, háblanos. Tú eres grande, Dios, tú eres grande. Recibe la honra, recibe la gloria y recibe la alabanza. Bendito Dios, gracias por haber alcanzado este gentil.